Muy buenas noches y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero que sea bendición el tema que vamos a compartir hoy, esta noche. Hablaremos sobre el tema de la salvación. Espero que sea de mucha ayuda a los que han de acompañarnos hoy, los que han de ver nuestra transmisión. Espero que sea de mucha bendición, ¿no? Porque es nuestra idea al estar aquí en estas redes es compartir un poco de mensaje, esperando que sea de bendición el tema de hoy, como cada semana. Compartimos aquí por estas redes, compartimos la palabra de Dios. Así que el tema de hoy vamos a hablar sobre el tema de la salvación. Bueno, vamos a comenzar hoy, esta noche, sobre el tema de la salvación. Espero que sea de mucha ayuda a aquellos que han de acompañarnos hoy. Así que el tema es, ¿la iglesia está conformada por personas salvas? ¿O la iglesia está conformada por personas que serán salvos en un futuro? Porque si es así, entonces hoy nadie es salvo, nadie es cristiano, nadie es hijo de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no existe. Veremos a la luz de la Escritura, si la Escritura muestra que la iglesia del Señor, en aquellas épocas, en tiempos apostólicos, si la iglesia eran o no eran salvos. Ya que si la misma Biblia nos enseña que no eran salvos, por lo tanto Jesús nos engañó, los apóstoles nos engañaron. Pero si la Biblia enseña que en aquellos tiempos apostólicos, fueron salvos por la predicación del evangelio que se predicó, por lo tanto aquí hay una religión que miente. Así que hay una religión que dice que nadie es salvo en esta vida, sino que serán salvos al final. Lo que sucede acá es que confunden los términos, confunden sobre el tema de la palabra salvación. La palabra salvación siempre depende del contexto, depende de qué está hablando el pasaje o el tema, ¿no? Así que hay personas que confunden esos tipos de términos pensando que la salvación se refiere a salvo de la ira de Dios, o que salvo presente, o salvación es salvación inicial. Así que lo que vamos a hablar hoy esta noche es sobre el tema de la salvación. Si la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, la iglesia... No estamos hablando de la iglesia católica ni de la iglesia evangélica, estamos hablando de personas salvos, ¿no? Entonces, si la iglesia está conformada por personas salvas, entonces esta religión miente. Pero si la iglesia en aquellos tiempos, en tiempos apostólicos, nadie era salvo, por lo tanto Jesús y los apóstoles nos engañaron. Porque si entonces que la salvación es hasta el final, entonces nadie es salvo y nadie es hijo de Dios. Así determina una religión que enseñan que la salvación es por obra y la salvación es un proceso, ¿no? Según ellos enseñan. Pero veremos a la luz de la Escritura que la iglesia no será salvo, sino que la iglesia es salvo. De hecho, son términos, ¿no?, distintos. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, nos referimos a salvación del alma. No estamos hablando de la salvación salvo del fuego, salvo de la ira de Dios, sino que de la salvación del alma. Así que veremos un pasaje en la Biblia, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este pasaje se toma mucho para creer y hacer creer a la gente que para poder ser salvo hay que hacer buenas obras. Es decir, que tu salvación depende de tus buenas obras. Esto es una mentira, porque Santiago 2.14, recordemos que el apóstol Santiago le escribe a personas judías salvas por la fe en Jesucristo. De hecho, Santiago no está diciendo que hagan obras para ser salvo, para ser salvación de su alma. A eso nos referimos. No estamos diciendo de ser salvo de la ira de Dios, ser salvo del castigo de Dios, sino que estamos hablando de la salvación del alma que Dios da al que se arrepiente, al pecador que se arrepiente. De eso estamos hablando. Por eso la gente se confunde. A veces, en este caso, los católicos se confunden cuando hablamos de salvación. Ellos dicen que no son salvos. Dicen los católicos que no son salvos. Es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que nadie es salvo, que todos serán salvos al final. Pero ¿qué hacemos con el pasaje bíblico? ¿Qué hacemos con estos versículos que nos muestra que en aquellos tiempos eran salvos? Y si no eran salvos, por lo tanto, entonces la Escritura o los apóstoles mintieron. Por eso Santiago 2.14, cuando escribe Santiago 2.14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Otra vez, este pasaje donde es muy confundible para estas personas. Creen que la salvación depende de tus buenas obras. Por ejemplo, ellos creen que la salvación por el bautismo de niño, confirmación, primera comunión, Eucaristía y sobre todo las indulgencias, ¿no? Y creen que van a ser salvos en el purgatorio. Pero eso no es así. Recordemos que Santiago no era un católico romano. El apóstol Santiago le escribe a los judíos esparcidos, judíos que fueron salvos por la fe en el evangelio.
Por lo tanto, lo que le está hablando aquí es, cuando dice tu fe, obras, se refiere que el fruto de tu fe debe ser las obras, ¿no? Entonces está hablando de la salvación final, no está hablando de la salvación inicial. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, no le escribe a la iglesia católica romana, le escribe a los salvos que estaban en Roma. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obra, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Te das cuenta que como el apóstol Pablo está diciendo que la salvación es por gracia? La gracia de Dios no es por obra. Es decir, que la salvación, los beneficios de la vida espiritual no se obtiene por obras, sino que es por gracia. Es decir, la salvación es por gracia, la salvación es por obra. Y Santiago 2.14 no contradice al apóstol Pablo. Lo que Santiago le está escribiendo a personas que fueron salvos por la gracia. Y le está pidiendo, le está exhortando que hagan obras fruto de su fe. Y Romanos, lo que está diciendo Pablo acá, está diciendo de la justificación, la salvación. La justificación es por gracia, la salvación es por gracia, no es por obra. Por lo tanto, Pablo no contradice a Santiago, ni Santiago contradice al apóstol Pablo. Aquí donde se confunden son esas personas, se confunden los textos bíblicos y cuando no entienden sobre el tema de la salvación. Así que hoy esta noche vamos a ahondar un poquito sobre acerca de este tema, que la salvación, que la iglesia está conformado por personas salvas. Y la pregunta es, si tú eres un cristiano o eres un creyente, vas a una iglesia, cualquiera que sea, ¿tú eres salvo? Tu respuesta define en qué lado estás. Si tu respuesta es que yo no soy salvo, por lo tanto tú no eres cristiano. Esta es una religión falsa. Porque no puede ser cristiano, no puede ser hijo de Dios, no puede ser iglesia de Cristo, no puede tener el Espíritu Santo una persona que no es salvo. De hecho, la Escritura no enseña que serán salvos al final. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, Santiago 2.14, no contradice a Romanos capítulo 11, versículo 6. Recuerden que Santiago le escribe a judíos esparcidos, judíos que fueron salvos por la fe en Jesucristo. Lo que Santiago le está escribiendo, le está exigiendo que hagan obras fruto de su fe. Y Romano está hablando de la santificación, de la salvación, la justificación. Pablo está diciendo que la salvación es por gracia, no contradice a Santiago, ni Santiago contradice al apóstol Pablo. Por ejemplo, si el tiempo presente, vamos a verlo, Efesios 2.8. Ahorita vamos a ver Efesios 2.8, más adelante veremos que la iglesia eran salvos. Por lo tanto, la iglesia es salvo. Lo que confunde mucha gente católica, o lo que confunde algunos hermanos también, que no entienden la palabra salvación, tiene que ver el texto, tiene que ver el pasaje en qué está hablando el texto, ¿no? Porque cuando habla de salvación, no siempre significa salvación del alma. Puede ser salvo del peligro, salvo del castigo, salvo de algo. Pero no siempre se refiere a lo espiritual. A veces se refiere a lo físico, a lo material. Entonces, hay que ver el texto, ver de qué está hablando, ¿no? Porque muchos agarran el versículo, la palabra salvación, y le vale, ¿no? Le vale lo que quiere decir el texto. Mientras que está la palabra salvación, para ellos significa salvación del alma, salvación del ira de Dios. Lo confunden y mezclan. Y no debe ser así. Por eso hay mucha gente que cae en contradicción. Veremos a la luz de la Escritura que los cristianos eran salvos. Ya que los católicos, muchos de ellos, de hecho hay personas católicas, por ejemplo Rosales, que conocemos, es un amigo católico, él cree que es salvo. Por lo tanto, un católico que dice que es salvo contradice su misma iglesia católica. Porque ahorita vamos a ver algunos documentos donde enseña que no pueden declararse salvo. Nadie puede declarar salvo. El que se declare salvo por la fe es anatema. Ese lo mandan al infierno, una persona que se declara salvo. Pero veremos a la luz de la Escritura que la iglesia es salvo, no que será salvo en un futuro. Ahorita veremos. Entonces, si la iglesia será salvo en un futuro, entonces la salvación inicial, la salvación presente es falso. Por lo tanto, solamente existe la salvación futura. Es lo que otra vez es donde mucha gente confunde los términos, confunde los tiempos. El tiempo pasado, tiempo presente y futuro. Depende del texto. Y las personas a veces les vale un comino. Si es el texto, está hablando de un futuro, está hablando de un pasado, está hablando de un presente. Toman el texto, la palabra salvación y dicen, seremos salvos. Lo avienta un futuro, sí, pero estás agarrando el texto donde habla del futuro. Y ese texto no habla de salvación del alma. Habla de ser salvo de la ira de Dios, no salvación del alma. Aquí es donde confunden muchas personas. Lo que vamos a analizar, estos tres tiempos, veremos, la misma escritura nos va a enseñar. Por ejemplo, vamos a iniciar viendo de la salvación inicial. Por ejemplo, la salvación inicial, que es el tiempo pasado para nosotros. Por ejemplo, hoy somos salvos, sí. Nosotros los cristianos no tenemos miedo de decir que somos salvos.
No tenemos miedo porque la Iglesia Católica pone bajo anatema a las personas que se declaran salvos. Así que un católico no puede decir que es salvo, porque si dice que es salvo, es declarado anatema por su propia iglesia. Es decir, lo mandan a condenación el que se declare salvo. Entonces, otra vez, vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 24. Dice Romanos 8, 24, está hablando de la salvación inicial. Vamos a iniciar con esta primera parte. Vamos a afirmar que el cristiano es salvo. Por ejemplo, Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. De hecho, esta palabra salvo se refiere a salvación del alma. Dice, en esperanza fuimos libertados. Fuimos puestos en libertad. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente, recordando el tiempo pasado? Dice, porque en esperanza fuimos, tiempo pasado, tiempo presente escribe, fuimos salvos. ¿A qué se refiere la palabra salvación aquí? Se refiere a ser libertado, ser puesto en libertad a alguien que era esclavo, alguien que no era libre. ¿Te das cuenta que esta palabra salvación no se refiere a ser salvo de la ira de Dios, salvo del peligro físico? No, está hablando de, ¿fueron salvos? ¿De qué? Fueron puestos en libertad. ¿De qué? ¿De qué libertad? Eran esclavos del pecado y fueron libertados de esa esclavitud del pecado. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta en tiempo presente de Pablo, está mencionando del tiempo pasado de Pablo, ¿no? Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Ahora, Tito 3:5, nos salvó. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo escribe a Tito, dice, nos salvó, no por obra de justicia? ¿Te das cuenta cómo este pasaje dice, nos salvó, tiempo pasado? Tiempo pasado fuimos salvos, nos salvó, tiempo pasado. ¿Te das cuenta que esto está hablando que fuimos libertados? La palabra salvación es lo que significa ser puesto en libertad a alguien que no tenía libertad. Es decir, poner en libertad, hacer libre una persona, a eso se refiere. Y también se refiere a ser perdonado, ser justificado, recibir el perdón. Por lo tanto, una persona que eres esclavo fue libertado, fue salvo. A eso se refiere Pablo en estos dos pasajes en tiempo pasado. Romanos 8:24, Tito 3:5, tiempo pasado, nos salvó o fuimos salvos. Eso se llama salvación inicial. Es decir, nuestra primera salvación fue en aquel tiempo cuando Él nos salvó, cuando Él nos perdonó. Por ejemplo, yo soy salvo. En tiempo presente soy salvo. En tiempo presente soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque Él me salvó ayer, antier, la semana pasada. Dios me salvó. ¿Cuándo? Hace 15 días Dios me demanda arrepentimiento, como toda persona. Escuché el Evangelio, entendí, produjo en mí arrepentimiento, convicción de pecado, todo eso. Me salvó hace 15 días. ¿En qué forma? Cuando hubo arrepentimiento en mi vida. Cuando le pedí perdón a Dios, Él me perdonó, me salvó, me libertó, me justificó, me santificó, me perdonó, me dio libertad, porque yo era un esclavo del pecado. Y Cristo me libertó. Cristo me dio libertad. Eso significa ser salvo. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo acá. Por lo tanto, la iglesia está conformada por personas salvas. Vamos a ver dos pasajes en tiempo presente. Salvación presente. Efesios 2:8. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, la iglesia en aquellas épocas, por eso es preocupante, ¿no? Y vergonzoso para los predicadores católicos que ellos niegan la salvación. Niegan la salvación de Dios que ofreció y que sigue ofreciendo a las personas. Ellos creen que la salvación lo van a obtener, pues quién sabe, a mitad saliendo del purgatorio o después del purgatorio o quién sabe, ¿no? Pero te das cuenta que los católicos, ellos no son salvos, porque ellos lo declaran públicamente que no son salvos, sino que los salvos son los que están delante de Dios. Y eso nadie lo niega. Nadie lo niega que los salvos son los que están delante de Dios. Estas personas que están delante de Dios son los que fueron salvos, cuidaron su salvación y llegaron a la vida eterna, que también significa salvación. Pero no estamos hablando de la salvación final, estamos hablando de la salvación inicial. Para poder llegar a la salvación futura, la salvación final, primeramente tienes que ser salvo aquí en la tierra. ¿Qué significa ser salvo? Ser perdonado, ser justificado, ser libertado de tus pecados. Eso significa ser salvo.
por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que los católicos no entienden o no quieren entender. Lamentablemente ellos creen que la salvación se obtiene a través de los santos, a través de los rezos, a través de ir al purgatorio, y con tantas indulgencias y rezo, uno puede salir del purgatorio y ir al cielo y ya encuentra la salvación. Eso es una locura porque contradice la Escritura. Vamos a ver Efesios 2:8. Recordemos que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. No puede ser iglesia sin ser salvo, no puede ser salvo sin ser una iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso estaba conformada por personas. No pueden ser iglesia sin ser salvos, porque la iglesia, la congregación, la reunión de los cristianos, de las personas, estaban conformados por personas justificadas, santificadas, libertados de sus pecados. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y aquí es donde los católicos se le cruzan los cables, ¿no? Aquí es donde se le queman los fusibles. Dice, ¿cómo puede ser salvo una persona por la fe? Pues ahí está lo que está diciendo el apóstol Pablo. El problema de muchos católicos que creen que la palabra fe, cuando decimos fe, es creer, es decir, tener una fe nacido en el mente, en el corazón de la persona. No. Fe involucra muchas cosas. Todo lo que engloba dentro de la fe. ¿Qué es fe? Fe no solamente decir yo creo. No. Fe tiene que ver con el oír, el evangelio, creer. Eso es lo que, como dice Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Romanos capítulo 10, versículo 13 al versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe que lleva al arrepentimiento, la fe la que produce convicción de pecado, la fe que lleva al arrepentimiento, la fe que le lleva a reconocer su pecado, a reconocer Dios santo, la fe que lleva a reconocer su cochino pecado a una persona. Esa fe es lo que le iba a hacer salvo. A eso se refiere el apóstol Pablo, a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de la fe. Y ese es el problema de muchos predicadores católicos que no entienden cuando hablamos de fe. Cuando no entienden cuando hablamos de salvación. Ni siquiera entienden qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Para los católicos el evangelio es todo. No sé, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el rosario, la Virgen, Santa Fátima. Todo esto para ellos es el evangelio. Y no es así. El evangelio es la que le lleva al pecador al arrepentimiento, a la salvación. Sin ese evangelio, una persona puede ir a la iglesia, puede rezar los santos, puede arrodillarse ante el bulto de cemento, puede arrodillarse ante un tronco, ya que las imágenes, las estatuas están hechas de yeso, de madera. Puede arrodillarse ante esas cosas, ir a misa y participar en la Eucaristía, pero desconociendo el evangelio. Desconociendo el evangelio no son salvos, porque es lo que dice la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a continuar. Efesios 2:8, Pablo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Quién puede refutar al apóstol Pablo? ¿Quién es la persona capaz de querer refutar al apóstol Pablo acá? Cuando él dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Vamos a quitar estas. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia en tiempo presente, por gracia soy salvo, en tiempo presente. ¿El apóstol Pablo era salvo? Claro, o solamente él. No, claro que no. Recordemos que la iglesia de Éfeso estaba conformada por personas salvos, y no solamente Pablo, sino que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. La salvación no se compra. Lo que hacen los católicos es citar Santiago 2:14 y se hacen bolas ahí, ¿no? Y creen que la salvación es por obras que pueden comprar la salvación. No, se confunden, no están entendiendo que Santiago le escribe a personas salvas. No le está escribiendo, no le está diciendo, hagan obras para ser salvo. No, están confundiendo a estas personas. Por ejemplo, Filipenses 2:12. Por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que échele gana en su salvación. Está hablando de tiempo presente. ¿Te das cuenta? Así que Romanos 8:24, Tito 3:5, salvación, Efesios 2:8 y Filipenses 2:12 está hablando de salvación presente. Hoy, como nosotros los cristianos, hoy somos salvos. No seremos salvos, somos salvos. Ahora vamos a ver Romanos 5:10. Romanos 5:10 está hablando de una salvación futura. Y no solamente este versículo. Estoy utilizando nada más estos 3 pasajes o 5 pasajes, nomás para entrar el tema, ¿no? Así que está hablando de, ya vimos, salvación
inicial pasado y salvación presente y la salvación futura, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta palabrita, seremos salvos por su vida, mucha gente se quedan aquí. Dicen, ya ves, dice que seremos salvos en un futuro por su vida. Es decir, que no somos salvos. No. El apóstol Pablo está diciendo, por ejemplo, Romanos capítulo 5, en el versículo 1, dice que justificados pues tenemos paz con Dios por medio de la fe. No puede tener paz sin ser justificado, no puede ser justificado sin tener paz por medio de la fe. Por lo tanto, aquí no está diciendo, el Romanos 5:10, no está diciendo que encontraremos el perdón o la salvación de nuestras almas en un futuro. No. Romanos 5:10 dice, seremos salvos por su vida, salvo de la ira de Dios. Romanos 5:10 no está diciendo seremos salvos, serán salvos nuestras almas, recibiremos el perdón, la libertad de nuestros pecados. No. Seremos salvos por su vida. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pablo aquí en Romanos 5:10? Seremos salvos de la ira de Dios. Si continúa todo el pasaje, lo que está enseñando. Así que esta salvación está hablando de un futuro y no está diciendo que seremos salvos a través del bautizo, primera comunión, todos tipos de cosas. No, está hablando de salvación de la ira en un futuro, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 16, versículo 30. El carcelero pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debe hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué debe ser una persona para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo él y con toda su casa. Así sencillamente. Pero bueno, ¿qué significa creer? Otra vez, creer no es decir, creo sin tener conocimiento de la palabra. Creo, porque mucha gente puede decir, yo creo. Sí, pero estás teniendo una fe vana, una fe supersticiosa. La fe verdadera, la fe que lleva al arrepentimiento, la fe que salva, la fe que te lleva a ser salvo, es una fe que viene a través de oír la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. Así que la fe correcta, la fe que lleva a la salvación, no es una fe supersticiosa, sino que es una fe que lleva al arrepentimiento. Vamos a ver, por ejemplo, el carcelero le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debe hacer una persona para ser salvo? ¿Qué debe hacer? ¿Bautizarse de niño? ¿Eucaristía? ¿Rezos? ¿Darle culto a las imágenes? ¿Confesar tus pecados ante un sacerdote? No, el apóstol Pablo fue tan claro y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se acabó el asunto. ¿Qué debes hacer? Debes creer en Jesucristo. ¿Y cómo se cree en Jesús? Versículo 32, 33 y 34, se le predicó el evangelio y creyeron. No puede ser una persona, bueno, yo ya creo y soy salvo. No. Creer tiene que ver con oír y oír el evangelio de verdad. El evangelio te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el evangelio llama al arrepentimiento a la persona. El evangelio hace ver tu pecado. El evangelio te hace ver que tus pecados te llevan a condenación y te llama al arrepentimiento para salvación de tu alma. Ese es el evangelio, es lo que engloba dentro del evangelio. Ese es el problema de muchos predicadores o maestros católicos que enseñan cosas distintas. Tan solo se leyera correctamente la escritura, tan solo con 2 o 3 pasajes para poder entender un versículo, yo creo que se va a arreglar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con este pasaje, en Hechos 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para poder ser salvo él y toda su casa, necesitaba oír y creer, ser bautizado para ser salvo. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que la salvación es por el evangelio. Y así sucesivamente podemos ver muchos pasajes más. Vamos a ver, por ejemplo, acá en este pasaje, vamos a ver en Hechos 2, 47, Biblia Latinoamérica, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número que ellos, los que ¿qué?
salvo. Tiempo presente. Tiempo presente. Biblia Latinoamérica, Biblia Católica, Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Dónde están los católicos para negar esto? Ya que los predicadores católicos niegan la salvación de Dios. Ellos dicen que nadie es salvo, pero contradicen su propia Biblia. ¿Por qué? Es que lo tienen que contradecir, porque van a caer en anatema bajo su propia iglesia. Entonces, Biblia Latinoamérica dice que la iglesia estaba conformada por personas que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos pertenecían. Dios, el mismo Señor, añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Te das cuenta que este pasaje está diciendo que la iglesia se estaban añadiendo a personas que iban siendo salvos? Los que oían, creían, los que se arrepentían, esas personas estaban siendo agregados a la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, está conformada por personas salvos. Sí, si tú eres un católico, ¿tú eres salvo? Si eres católico, tú tienes que analizarte. ¿Eres o no eres salvo? Porque muchas personas se consideran católicos y creen que son salvos y creen que son hijos de Dios. Y no es así. Y no es así el asunto. El asunto aquí es, si eres testigo de Jehová, si eres mormón, si eres un católico, eres un evangélico, ¿eres salvo? Porque aquí no importa la denominación. Porque hay muchas personas que dicen, es que en mi iglesia es la verdadera. Y en mi iglesia se puede encontrar la salvación. ¿Ah, sí? ¿Y tú eres salvo? Bueno, ya que los católicos dicen, fuera de la iglesia católica romana nadie puede ser salvo. Sí, pero tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Ah, bueno, no somos salvos, pero fuera de esta iglesia nadie será salvo, porque solo la iglesia católica puede encontrarse la salvación. Pues sí, pero tú siendo católico, tú ni eres salvo. Tú ni eres salvo. De hecho, ni siquiera entiende qué es eso, ¿no? Ni siquiera entiende qué es eso. De hecho, es lo que sucede con muchos predicadores, no con los feligreses. Yo entiendo que muchas personas que van a la iglesia, que van a misa, que se consideran católicos, yo entiendo que a veces no entienden estas cosas igual que un tiempo nosotros. Pero los que son responsables, en este caso, el sacerdote, los predicadores, los que andan ahí en la iglesia, andan ahí husmeándola allí, ¿no? Que se creen jefecitos, que se creen muy allegados a la iglesia, que son los catequistas, que los maestros, los predicadores católicos. Estas personas son responsables de esto. Son responsables que van a dar cuenta a Dios. Esas personas le tienen miedo a la Biblia. ¿Por qué? Porque saben que se van a encontrar una verdad. Le tienen miedo a abrir la Biblia porque saben que se van a encontrar con una verdad que va a contradecir su propia creencia o iglesia. Así que Biblia Latinoamérica, Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Así que queda demostrado que la iglesia del Señor está conformado por personas salvos, no que serán salvos a un futuro. Por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en mano. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, que he conocido como los Corintios, Pablo en su segundo viaje misionero va a Corintos? ¿Qué fue lo que hizo en Corintos el apóstol Pablo? De hecho, el trasfondo está en Hechos capítulo 18. Ahí está el trasfondo de Corinto o el contexto, ¿no? Ahí está en Hechos. Hechos capítulo 18, ahí está. Pero, ¿qué es lo que está haciendo 1 Corintios 15:1? Está hablando de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y en el versículo 2, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. ¿Quién eran estas personas? Eran personas salvas. Eran personas que pertenecían a la iglesia del Señor. Eran personas que habían oído el evangelio predicado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero cuando llega a Corinto.
Cuando llega a Corinto, el apóstol Pablo lo que hace es predicar el evangelio en las sinagogas. Muchas personas se convirtieron, muchos griegos, pocos judíos, dice ayer Hechos capítulo 18. Por lo tanto, aquí Pablo no está diciendo, si retenéis la palabra que he predicado, serán salvos en un futuro. No, 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 son salvos, son salvos si no creyeron en vano. Si creyeron en vano, no son salvos. Por lo tanto, la salvación es tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, si una persona cree el evangelio y se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona en ese momento. No ocupa ir el domingo a confesar su pecado ante el sacerdote, en un confesionario y todo eso. No, no, no. Dios está en todas partes. Dios es espíritu. Dios escucha a todas las personas que van hacia Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto de recibir, o más bien de pedirle perdón a Dios. Cuando una persona arrogante que va, ¿no? Y no reconoce su pecado y todo eso, claro que no. Dios escucha a los como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo fue escuchado por Dios, es lo que enseña Jesús, que reconoce su pecado y Dios lo perdona. Al que reconoce y se arrepiente y busca el perdón de Dios, Dios lo perdona, lo salva, lo justifica, lo santifica. Así que, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 2, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios que se le predicó el evangelio, creyeron, fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo. Le dice que son salvos. Por ejemplo, Efesios 2:5. Pablo en esta carta otra vez le escribe a la iglesia de Éfeso. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, cuando no era cristiano, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Cuando estábamos muertos nuestros delitos y pecado, viste el versículo 1, 2 y 3, al versículo 5, al versículo 8, y cuando llega el versículo 12, dice que estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero fuimos reconciliados con Dios. Ahora somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, por la fe en Jesucristo. Y aquí donde se equivocan los maestros, los predicadores católicos. Y es por eso que muchos feligreses católicos repiten o creen lo que se le dice en la iglesia. No creen lo que dice la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, o el mismo Jesús. Entonces lo que está enseñando la iglesia católica es que nadie es salvo, sino que todos que serán salvos hasta allá, cuando estén en el cielo, ¿no? Dice Efesios 2:5, ya vimos, Efesios 2:8, por gracia soy salvo, tiempo presente. Segunda de Tesalonicenses 2:10, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando un tiempo presente cuando las personas no quieren escuchar el evangelio de salvación, cuando las personas están escuchando un mensaje distinto y rechazan lo que está diciendo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. De hecho, hay personas que rechazan el evangelio de verdad y no son salvos. Y es lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. De hecho, es lo que hay hoy en día. Hay muchas personas que prefieren ir a su iglesia, ir allá el día domingo, a hacerse el religioso, ignorando la palabra de Dios. Y pensando que cuando se meten en una iglesia, no sé qué están pensando, pero ellos creen que cuando van a una iglesia y salen, ellos creen que ya salen con la bendición de Dios y que Dios los abrazó, los recibió, siendo mentirosos, siendo borrachos, siendo maldiciente, siendo violador, siendo asesino. No importa la vida que lleva, mientras que va a la iglesia, ay, como que siente una paz, como que el Señor espera a todos aquellos y se lo abraza y no pasa nada, come la hostia y repite los rezos y se persina y como que sale un poco tranquilo la conciencia, ¿no? Pero se engaña solo, porque rechaza el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. El evangelio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El evangelio es esto, que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales soy el primero, dice el apóstol Pablo. Este es el evangelio, que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que nosotros, aun siendo pecadores, Él pagó el precio de nuestro pecado. ¿Qué es lo que demanda el Señor para ser salvo? ¿Qué es lo que Dios pide para que el pecador se salve? Arrepentimiento. Y es lo que dijo Jesús, yo no vine a llamar a justos,
Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino a llamar a Jesús? A los pecadores al arrepentimiento para salvación. De hecho, ¿cómo puede ser salva una persona? De hecho, hay gente que creen que la salvación se obtiene, pues quién sabe, por yendo a una iglesia, cantando, danzando, se siente en la banca, escucha los cantos bonitos, el pastor está predique, no se le entiende nada, pero la gente sale, ¡ay, ya soy salvo! No es así, no es así. Bueno, acá tenemos una persona que no es salva, pero dice que pertenece a una iglesia, que fuera de esa iglesia no hay salvación. Pero ni él mismo ni es salvo. Así que esta persona ni se le entiende, así que debe definir es o no es salvo. Así que no venga acá a lanzarse su veneno. Primeramente, si la iglesia no es salvo, por lo tanto Jesús y los apóstoles mintieron. Y cuando ya vimos todos los pasajes que habla de que la iglesia estaba conformado por personas salvo, solo a los católicos solamente se le ocurrieron ellos a decir que fuera de la iglesia católica romana nadie será salvo. Sí, pero si tú mismo no eres salvo, y de hecho ni siquiera entiende qué significa salvación. Ellos lo confunden, la palabra salvación. Ellos creen que salvación está refiriendo salvo de la ira de Dios, salvo material, o sea, salvación del alma. Ellos no respetan el contexto, ellos le valen un comino. Mientras que encuentren una palabrita, arman su doctrina. Ese es el problema que hacen los catequistas, maestros, predicadores católicos, como Matt Roper, una vez que estuvimos debatiendo este tema. Igual, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Hacen un combo de versículos ignorando el contexto. No les importa el contexto. Mientras que encuentren la palabra salvación, se refiere a salvación de allá. No, señor. Vea los tiempos, vea el pasaje, en qué tiempo está escrito. Vea los pasajes, ¿no? Así que ya vimos cómo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero llega a Corinto, allá, recuerde que el trasfondo, ahí está en Hechos capítulo 18, le escribe a la iglesia de Corinto, no puede ser iglesia si no son salvos. Por lo tanto, te das cuenta que en este pasaje, tiempo presente, soy salvo. Ahora veremos, ya vimos el pasaje de Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Muy bien, entonces ya vimos cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, y tanto como el libro de los Hechos, está dando testimonio que las personas eran agregados, los que iban siendo salvos. Ahora veremos Efesios 1:13. Dice la carta de Efesios, el apóstol Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo es posible que un católico explique, es que en el bautismo de niños se recibe el Espíritu Santo? Sí, pero tú no eres salvo. Tú no eres salvo, ¿cómo puedes tener el Espíritu Santo? Los salvos son aquellas personas que escuchaban el evangelio, ya que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. No es una fe supersticiosa, nacida en el mente, el corazón de la persona. Es que una fe que viene por el oír por la palabra de Dios, como lo explica Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante, hasta el versículo 17. Así que una persona que recibe el evangelio, recibe el Espíritu Santo, recibe la salvación, ¿qué significa ser salvo? Pues bueno, hay que darle otra clasecita, ¿no? A René Católico, porque él no entiende que para él está hablando salvación futura. No estamos hablando de eso, Señor. Estamos hablando de la salvación inicial. De hecho, creo que necesitas darte una vuelta en tu Biblia, ¿no? Porque me parece que no sabe estas cosas. Bueno, vamos a, por ejemplo, la palabra salvación. Eso está allí. Cualquier lector de la Biblia, no es otra cosa. Cualquier persona puede abrir un diccionario, Tuggy, diccionario Strong, cualquiera. Cualquier persona puede hacer eso. ¿Qué es lo que significa ser salvo? Ser puesto en libertad. Es lo que hizo Dios con la persona que creyó el evangelio. Salvación significa ser salvo del alma, no salvación material o salvación de la ira de Dios. Ya vimos los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Ya vimos los pasajes. Vamos a, por ejemplo, San Juan 8:32. Cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A eso se refiere Jesús. Libertad de sus pecados. Ser libre de los pecados. Como dice Romanos 6:18. Libertados del pecado. Libre es una persona que era esclavo, ahora ha sido puesto en libertad. Y así sucesivamente podemos ver. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, una persona que es salvo. Ahorita vamos a ver algunos documentos católicos que supuestamente en ellos, que no puede, por ejemplo, nuestro amigo René Católico no puede ser salvo él, porque está bajo anatema de su propia iglesia. René, supuestamente que es defensor católico, yo no sé qué defiende, ¿no? Yo creo que él defiende
la idolatría, defiende el rosario, defiende a las muñecas con peluca. Él defiende eso, pero que defienda la fe. Él no defiende la fe bíblica. Él defiende su idolatría. Él defiende de su religión, ¿no? Él está defendiendo sus locuras, pero que venga a defender acá. No, aquí no estamos hablando de pecados de una persona. Estamos hablando de una persona que ha sido perdonados. Esa es la respuesta de este pobre hombre, porque sabe que no puede con la escritura. Esa es la respuesta de que es un maestro católico, anda haciendo rezos en su iglesia. Ahí no sé si es no creo que sea obispo, ¿no? Ha de ser una persona, un catequista, o que da seminario ya, rezos, o abre la puerta, o toca la campana, sea lo que haga, un monaguillo. Pero esta persona, no, a mí no me importa que vea, a mí me importa, ¿sabes por qué? Porque nosotros no buscamos fama. Lo que buscamos es dejar huella en estas redes, porque entendemos que la verdad duele, igual que tú, ¿no? Igual que tú no puedes soportar la verdad. ¿Qué es lo que haces? Huyes. Y lo que haces es tomar versículos de la Biblia y torcerlo a tu manera. Ese es el problema que hace con muchos católicos. Saben que no pueden soportar una verdad directamente el grano, sin tanto rodeo. Mejor huye, que es lo que siempre han hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, bueno, qué bueno que se fue este hombre, porque ya dijimos, ¿no? Este hombre defiende su idolatría. No puede defenderse a bases bíblicas. Él defiende su idolatría, defiende abriendo la puerta en la iglesia. Es todo lo que defiende este hombre, ¿no? Porque él puede venir a decir tonterías acá, y el domingo pues hace misas, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 1:30 dice el apóstol Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos has hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que Dios ha hecho en una persona que ha sido salvado por la gracia de Dios. Por ejemplo, también 1 Corintios 6:11, que han sido santificados, justificados. Romanos 5:1, tiene paz con Dios. Romanos 5:11, que ha recibido la reconciliación. Ahora vamos a ver como segunda parte, vamos a ver qué es lo que enseña la iglesia católica. Vamos a ver, por ejemplo, este hombre, René, él no puede decir que es salvo. Él no puede, porque él va a caer bajo anatema su propia iglesia romana. Vamos a ver qué enseña la iglesia católica para poder ser salvo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, quitarle sus locuras a este hombre. Aquí no nos... Siempre le hemos dicho, cuando quiere aportar algo, siempre con pasajes bíblicos, y lo que hace es, veremos, ahí está. Por ejemplo, la salvación comienza en el bautismo de niño, la numeral 1250. Esta salvación se obtiene a través del bautismo de niño. Y la pregunta es, ¿en qué pasaje enseña esto? ¿Cuáles son los versículos que van a utilizar? Primera de Pedro, torciendo el pasaje, ¿no? Por ejemplo, la numeral 1213 está enseñando que el bautismo son liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Es decir, a través del bautismo en agua son salvos los católicos. ¿Cómo lo puede esta persona, cómo puede un católico defenderse ante la escritura esto? Torciendo los versículos, como siempre, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ellos enseñan también que si una persona niega la Eucaristía, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Por ejemplo, en la Eucaristía, en la hostia, la persona puede encontrar la salvación. Dice 14:14, en cuanto al sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos.
y los difuntos para obtener a Dios beneficios espirituales o temporales. Es decir, el perdón de pecado también se encuentra en la Eucaristía. O sea, no se encuentra en el arrepentimiento, se encuentra en la Eucaristía, según la Iglesia Católica. Lo que está enseñando esto no es Biblia, ¿no? Entonces, en la Eucaristía está la limpieza de pecados, el perdón, que significa salvación. Es decir, comer la Eucaristía, come su carne y sangre. Y si no participas, si no crees eso, tú no puedes ser salvo, aunque creas en Dios, aunque te arrepientas. Pero si no participas en la Eucaristía, tú no puedes ser salvo, según las locuras de Roma. Según la locura de este René Católico también, que de defensor de qué? Defiende las estatuas, ¿no? Porque no defiende realmente la fe cristiana. Por ejemplo, dice la numeral 1416, la Sagrada Comunión del cuerpo y la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y los persevera de pecados graves, según es lo que está enseñando la Iglesia Católica. Vamos a ver otro, por ejemplo, acá por ejemplo, en los documentos católicos, en el canon 1, está enseñando, el canon 1 está enseñando que si una persona niega el sacrificio de la misa, está bajo anatema. Es decir, una persona que rechaza la misa, por ejemplo, dice el canon 1, si alguno dijere que el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que darlo a comer a Cristo, sea anatema. Es decir, si una persona niega que Cristo está siendo sacrificado en la misa, está bajo anatema. Es decir, no puede ser salvo la persona. Es decir, que la salvación, tienes que creer que Cristo está siendo sacrificado en la misa. Si tú niegas eso, tú no puedes ser salvo. Estás bajo anatema por la propia Iglesia Católica. Y es por eso que sale esta gente, ¿no? Por ejemplo, como vimos este René Católico, ¿qué es lo que hace? Pues de decir lo que eras, porque es lo que sabe hacer este hombre, ¿no? De Biblia no sabe nada, lo que sabe es decir locuras que se le vaya ocurriendo en su pobre cabecita. Por ejemplo, en el canon 1 donde ya dijimos, está bajo anatema la persona. Pero no solamente eso, sino que la salvación también se encuentra en la Virgen María. ¿Se dan cuenta? Que en la salvación no solamente está en Cristo, la salvación está en el bautismo, está en la Eucaristía, está en el sacrificio de la misa, que es la Eucaristía, pero también está en la Virgen María, está la salvación ahí también. Y no solamente eso, también nos enseña, por ejemplo, ahorita vamos a ver otro, ya vimos que el bautismo también es salva para la Iglesia Católica. ¿En qué momento salva una persona? Una persona católica, la persona católica o el católico es salvo en el bautismo de niño, cuando pues no tiene de qué salvarse, siendo niño, ¿no? Pero para ellos comienza la salvación en el bautismo de niño y terminan diciendo que no son salvos. Por favor, que ¿quién se le entiende a estas personas? ¿Son o no son salvos? Porque supuestamente que el bautismo salva. Y si el bautismo salva, entonces ¿son o no son salvos? Ellos dicen, no, es que nadie es salvo. Entonces, ¿para qué te bautizaste? Entonces, ¿para qué andas participando en la Eucaristía? Si nadie es salvo y nadie puede ser salvo. La numeral 846 dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, fuera de la católica romana, no de la iglesia verdadera de Cristo, sino que fuera de la iglesia católica romana, porque es de Roma, romana, no hay salvación. Es decir, si tú no eres católico, tú no vas a encontrar la salvación. Si tú no eres católico, no hay salvación para ti, según la declaración de la misma Iglesia Católica Romana. Entonces, para poder llegar al cielo, para poder obtener la salvación del alma una persona, tú tienes que ser católico. De lo contrario, tú no puedes ser salvo. Tú tienes que creer todo y hacer todo lo que mande la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, no solamente eso, sino que también, por ejemplo, la declaración del Papa Inocencio, es lo que él dijo, ¿no? Que fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana,
fuera de lo cual creemos que no hay salvación. Se acabó el asunto. Es decir, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Es decir, que la salvación no depende de la fe en Jesucristo, sino que la salvación depende de la Iglesia Católica Romana, depende de tu bautismo, confirmación, Eucaristía, y misas, y todas esas cosas, ¿no? Depende de tu salvación ahí. Pero no solamente eso, sino que la salvación también, dijo el Papa Bonifacio en su bula Unam Santum, dice que la salvación no solamente está en pertenecer a la Iglesia Católica Romana, porque pertenecer a la Iglesia Católica Romana está obligado de someterse todo lo que cree la Iglesia Católica Romana. En este caso, Papa Bonifacio escribió y dijo: nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. Es decir, el católico se salva sometiéndose al Papa. Si un católico no se somete al Papa, no hay salvación para él, aunque se haya bautizado, aunque haya participado en la Eucaristía, en la hostia, aunque sea católico en toda su vida, pero al momento que no se someta al Papa, este católico no puede ser salvo. Imagínense, un día en la mañana se levanta el Papa, ¿no? con ganas de declarar, de establecer un dogma, ¿no? Un dogma de fe para toda la iglesia. Hoy declaro como Papa infalible, guiado por el Espíritu Santo, como infalible, declaro que todos los hombres se declaren mujeres. Imagínense que el Papa se levante una mañana, después de haber comido tantos tacos y le hizo daño, se levanta una mañana y dice: ¿sabes qué? Yo declaro como Papa infalible, como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo, yo declaro en este dogma infalible que todo hombre deje de llamarse o de ser hombre, sino que sean mujeres. Todo católico que no se someta al Papa, no hay salvación, según el Papa Bonifacio en su bula Unam Santum. ¿Se dan cuenta que eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana? ¿En qué momento es salvo un católico? Al momento que se bautiza, al momento que va a misa, al momento que no rechaza a los sacerdotes, al momento que acepta en la confesión de pecado en los sacerdotes, al momento que come la Eucaristía o la hostia. Pero no puede ser salvo si no se somete al Papa. Hasta eso han llegado esta religión. Y esto es lo que no le gusta reconocer a los católicos. Eso es lo que no le gusta que reconozcan. Ellos, ¿qué es lo que hacen ellos? Evaden estas cosas. Lo evaden. Siempre los maestros católicos evaden estas cosas. Quizás por vergüenza o simplemente se quieren hacer de la vista gorda. No quieren reconocer sus documentos. Y es lo que está enseñando. Por ejemplo, en el Dessinger, en el canon, vamos a ver, en el canon 1, las 1771, el Dessinger dice: si alguno dijere que en el Nuevo Testamento no existe un sacerdocio visible y externo, sea anatema. Si una persona niega la vigencia o la existencia de los sacerdotes de hoy, está bajo maldición, es decir, no puede ser salvo. Está bajo anatema por la misma Iglesia Católica Romana. Si un católico lee la Biblia y encuentra y se da cuenta de que los sacerdotes católicos romanos son personas que han usurpado a Cristo y a los sacerdotes de la ley, que los sacerdotes hoy no deben de existir porque no fueron establecidos por Cristo ni por los apóstoles. Si un católico lee la Biblia y se da cuenta que no existe el sacerdocio ministerial y que rechace el sacerdocio ministerial y siendo católico, está bajo anatema. Por ejemplo, nosotros estamos bajo anatema por la Iglesia Católica Romana porque rechazamos sus falsos sacerdotes. Vamos a ver otro. Bueno,
me está hablando del sacerdote, está hablando también de, híjole, es que, vamos a ver otro sobre de la, si una persona rechaza la veneración de los santos, la reliquia de los santos, a las sagradas imágenes, si una persona rechaza esa veneración, mire lo que dice acá. Y por los cuales Dios ha hecho beneficio a los hombres, de suerte que los que afirman que las reliquias de los santos no se les debe veneración y honor, o que ellas y otros sagrados monumentos son honrados inútilmente por los fieles, y que en vano se reitera el recuerdo de ellos con objeto de importar su ayuda, quienes tales cosas afirman deben absolutamente ser condenados, como ya antaño se los condenó, ahora también lo condena la Iglesia. Es decir, la Iglesia Católica Romana condena a las personas que rechazan la veneración o culto a las imágenes. Es decir, que no hay salvación si una persona rechaza la veneración de las imágenes. Es decir, ¿en qué momento puede ser salvo una persona? Al momento que acepta estas cosas. Al momento que tú rechaces esto, tú no puedes ser salvo. Y es por eso que los católicos no pueden decir que ellos son salvos, porque vamos a ver por qué. Miren, lo que dice acá el canon 9. Un católico no puede decir que es salvo. ¿Por qué no puede decir que es salvo? Ya vimos varias razones cómo pueden ser salvos ellos, pero una de las razones de que el católico no puede decir que es salvo, porque se va a encontrar bajo anatema de su propia iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, el canon 9, es un canon que pone bajo anatema a las personas que rechacen al Papa, que rechazan la Iglesia, la infalibilidad del Papa. Ahí comienza todo, ¿no? De que el Papa era infalible, de que fue infalible y que era infalible, todos tipos de cosas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, allá en el año 1547, cuando la Iglesia Católica lanza un contraataque y convoca el Concilio de Trento, conocido como el Concilio de la Contrarreforma. Vamos a ver lo que pone esas reglas la Iglesia Católica. En el canon 9 dice: si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga el movimiento de su voluntad, anatema de mar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que un católico no puede decir que es salvo? Porque al momento que diga que es salvo, se pone bajo anatema de su propia iglesia. Y es por eso que ellos prefieren evadir los textos bíblicos donde digan que la iglesia era salvo o que puede ser salvo una persona. Prefieren evadir y buscar los versículos donde digan serán salvos. Y evaden los otros pasajes bíblicos y no pueden decir que son salvos, a pesar de que esta Iglesia Católica Romana, ellos alegan y dicen que fuera de esta iglesia no hay salvación. Si tú no eres católico, tú no eres salvo. Así que fuera de esta iglesia no hay salvación. Pero ninguno de ellos son salvos. ¿Cómo es posible que dentro de esta iglesia se encuentre la salvación y que ninguno de ellos son salvos? Es una gran contradicción, es una aberración que contradice la Escritura. La Escritura enseña, como ya vimos el Biblia católica, donde enseña que eran agregados los salvos. Y cuando René, defensor de las pelucas, defensor de las muñecas, dice que nadie es salvo, que eres mentiroso. Bueno, el mentiroso es él. Siendo católico, sin vergüenza, está dentro de la iglesia, predica y niega lo que dice la Escritura. Niega lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir él cree en Dios? Cree la palabra de Dios, cree la santa palabra de Dios, y cuando él mismo niega la misma palabra de Dios? Este es un sinvergüenza, este hombre. ¿Cómo es posible, siendo parte de la iglesia, canta, reza, toca la campana, abre la iglesia, es catequista o maestro o monaguillo, ¿no? Sea lo que sea.
Pero dice él que nadie es salvo. ¿Cómo es posible que estando una iglesia, la iglesia verdadera que Cristo fundó en Mateo 16, versículo 18, que ni las puertas del infierno lo pueden destruir, que somos la única iglesia verdadera fundado por Cristo? ¿Ah, sí? ¿Y eres salvo? No, no es que nadie es salvo. Pues, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto siendo católico? Y cuando ya vimos, dice el canon 9, si alguno dijere, si un católico se declara salvo, está bajo anatema de su propia iglesia. Y es por eso que ellos no pueden decir que son salvos. Prefieren decir que no son salvos para no caer bajo anatema de su propia iglesia. No les importa la salvación de las personas. No les importa si engaña a la gente o no. No les importa si contradice la escritura o no. No les interesa eso. Lo que les interesa es defender sus estatuas. Y dice él, no, defensor de la iglesia católica romana, no, que va a defender ni que nada, ni que 8 cuartos, defiende sus ídolos, defiende sus estatuas, defiende su religión, defiende su papa, defiende su falso sacerdote, que se la pasa de vividor de la iglesia ni chambea, ¿no? Dice, por ejemplo, el canon 24, si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva, ni tampoco se aumenta la presencia de Dios por las buenas obras, sino que estos son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, no se causa que se aumente. Anatema de mar. Ahí está. Ahí está. Si alguna persona dice que la justificación es por gracia, que no ocupas más obras, está bajo anatema. Si una persona dice que es salvo, que es justificado por la fe, está bajo anatema. En el canon 30, si alguno dijere que recibió la gracia de la justificación, de tal modo que se le perdona a todo pecador arrepentido de la culpa, y se le borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna temporal que pagar, en este siglo o en el futuro, en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada del reino de los cielos, anatema de mar. Está bajo anatema una persona que diga que recibió la gracia por medio de la justificación, o es justificado por medio de la fe. Así que si una persona se declara salvo y que no tiene que pagar pecados allá en el purgatorio, está bajo anatema de la misma iglesia católica romana. ¿Se dan cuenta cómo estas personas son capaces de mentir? Son capaces de decir que nadie es salvo porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero ni ellos mismos son salvos. Pobres hombres, ciegos, y andan guiando a más personas al mismo pozo. De hecho, hay más. Hay más. Como ya vimos el canon 9. Canon 14. Si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre, está absuelto y justificado, o que ninguno que está verdaderamente, sino que cree que lo está, y que con sola esta creencia queda perfectamente la absolución y justificación, sea excomulgado. Es decir, si una persona dice que sus pecados fueron perdonados, que fueron justificados por la fe en Jesucristo, que sea excomulgado de la iglesia. Es decir, toda persona que no comparte con las creencias con ellos, son excomulgados. Es decir, se sienten dioses, como que en ellos está el perdón de pecado, la salvación, como que la salvación depende de la iglesia católica romana, o sea, no depende de Cristo, no depende de la fe, no depende del arrepentimiento, no depende de la convicción de pecado, no depende del Espíritu Santo. La salvación depende de la iglesia católica romana. Esto es una locura de estas personas predicadores católicos y los feligreses católicos. Lamentablemente los feligreses, los que van a misa, la gente católica que no sabe estas cosas, creen a ciega esos payasos. Esos payasos salen a defender, a decir que somos la iglesia verdadera, nosotros, si tú no eres católico no vas a ser salvo, eres un apóstata, eres una secta. ¿Así? Y la pregunta es, ¿en qué momento la iglesia de los Corintios, en qué momento la iglesia, la primera iglesia cristiana, conformado por judíos en Jerusalén, esta iglesia conformada por judíos que eran salvos, en qué momento ellos creyeron que era necesario bautizarse para ser salvo? Y no estamos hablando de bautismo de adulto, ya que la iglesia católica romana bautiza los niños. Bautizan los niños. Si la salvación
no se encuentra en el bautismo de adulto, ¿cómo es posible que se va a encontrar la salvación del bautismo de niño, que ni siquiera se asoma en la Escritura? Y dicen ellos, nosotros somos católicos, somos la única iglesia verdadera fundada por Cristo. Ni los protestantes, nadie puede derrumbar la iglesia católica. Nadie puede destruir la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Nadie, claro que nadie. Nadie puede derrumbar una sede, una religión que está vinculado con el gobierno, con dinero, con mucho poder y dinero. Cuando Cristo venga para juzgar al mundo entero, y dice en Apocalipsis que tomará 1 hora para castigar la gran ramera. ¿Quién? Pues ¿quién más? A la que está vestida de púrpura. La que está vestida de púrpura. Que está sentado en varios... en un trono, sobre también varios tronos. Vamos a ver acá, que se nos movió acá. Entonces, cuando venga el Señor, va a juzgar a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana puede crecer más. Puede ser que mucha gente se convierta a la religión católica romana. Pero eso no es señal de que es la iglesia verdadera, sino lo contrario. Se está mostrando como la iglesia falsa. Porque tú no puedes encontrar ninguna parte, la iglesia o el pueblo de Dios cargando estatuas, haciéndole monumentos, haciéndole un templo, una capilla para meter sus muñecas ahí y rezarle. ¿Cuándo? ¿Cuándo viste a la iglesia de los Corintos? ¿Cuándo viste a la iglesia de Tesalónica? A la iglesia de Filipo, a las 7 iglesias de Asia, teniendo una capilla, venerando, rezando, besándole las patas de las muñecas? ¿En qué momento? Porque ellos no eran católicos romanos. Ellos eran la única iglesia verdadera, levantado por la predicación del Evangelio de Pablo, de Pedro y los demás predicadores. Por lo tanto, la iglesia verdadera está conformada por personas salvas, no que serán salvos. Vamos a ver, por ejemplo, acá, Fe y Conversión. Fe y Conversión es un libro, documento católico. Dice que somos salvados mediante la fe. Entonces, es contradicción porque este documento habla de la justificación, fe y conversión. Dice que está hablando de que la salvación es a través de Cristo. Y después sale estas cosas, dicen que no son salvos. Entonces hay contradicción. De hecho, el Papa, hace tiempo, cuando él llegó acá, el Santo Padre Francisco, a los jóvenes, ¿no? Cuando se le predicó todo eso, que fue dedicado a los jóvenes, dice, ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, eso fue lo que dijo el Papa Francisco, dedicado a los jóvenes en el año 2019. Dice, ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder en su entrega total, sigue salvando y rescatando hoy. Mira su cruz, o sea, está hablando de su muerte. Aférrate a Él, déjate salvar, porque quien se deja salvar por Él son librados del pecado. Es lo que dijo el Papa Francisco, dedicado a los jóvenes en el año 2019. Es lo que dijo el Papa Francisco. Pero el Canon 9 dice que nadie puede decir que es salvo por la fe, porque está bajo anatema. Es una bola de contradicción que se encuentra en estos católicos, ¿no? Fe y conversión. Sabemos que Jesús ya nos salvó, pero no hemos experimentado todos los frutos de la salvación en nuestra vida y en el mundo. Está diciendo que Él nos salvó. Él nos salvó. Está hablando sobre este documento, este libro, sección 6, donde habla de la justificación. Dice, Él nos salvó y nos dio nueva vida. Nos salvó.
Y luego salen los católicos, no, no es que nadie es salvo. Entonces, ¿cómo, en cuál te inclinas? ¿En cuál te inclinas, no? ¿A los que dicen que son salvos o los que no son salvos? Por ejemplo, en este documento, en este libro, Fe y Conversión, dice, está hablando de fe y encuentro con Cristo. Esa es la palabra de fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo restó de entre los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor todo el que invoca el nombre del Señor encontrará salvación. Está citando Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 13. Por lo tanto, este libro que habla de la justificación, la sección 6, fe y conversión, está hablando de que son salvos, tiempo presente. Y luego salen los católicos a decir que nadie es salvo. Entonces, ¿qué les entiende? ¿En qué momento dicen la verdad? ¿En qué momento mienten? ¿Cuándo son salvos? ¿Cuándo no? ¿Se dan cuenta que hay una contradicción entre ellos? Entonces, cuando entiendan qué es salvación, cuando entiendan la escritura, cuando citen un pasaje de la Biblia, hay que ver en qué contexto está. Ese es el problema de muchos predicadores, tanto como católicos. También, por ejemplo, este documento acá dice, está diciendo que si una persona se opone a la veneración de las imágenes, dice la figura del cruz de Cristo, si alguno no adora la imagen de Cristo, el Salvador, no ve su forma, cada uno que sea ajeno, sea excomulgado de la Iglesia Católica. ¿No? Entonces te das cuenta que la salvación no tanto está en la fe, la salvación está dentro de la Iglesia Católica Romana. Y cuando ya demostramos que la Iglesia está conformada por personas salvos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma Escritura está enseñando que las iglesias en aquellas épocas no podían ser iglesia del Señor si no fueran salvos. No puede. Por ejemplo, el católico no puede ser la iglesia del Señor. No pueden ser cristianos si no son salvos. Es imposible. Nadie puede ser hijo de Dios sin ser salvo. ¿Cómo es posible de que sean hijos de Dios, son la única iglesia verdadera, cuando no son salvos? Cuando serán salvos hasta el final. De hecho, estas personas están negando Tito 3:5. Dice, nos salvó tiempo pasado, para que justificado por su gracia. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Te das cuenta que en tiempo presente las personas eran salvos? La justificación es por la gracia. La salvación es por gracia, no es por obra. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, no que se serán justificados. Siendo justificados tiempo presente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No dice el texto, serán justificados en futuro, no, siendo justificado ya siendo justificado en su gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso fue lo que dijo el Papa Francisco en el año 2019, que fuimos perdonados, fuimos salvados por la muerte de Cristo. Y luego se sale estos maestros locos y dice, no, es que nadie es salvo, los protestantes engañan. Los protestantes son una secta, no son de la iglesia verdadera. Nosotros los católicos romanos somos la única iglesia verdadera. ¿Sí? ¿Y son salvos? No, pero somos la única iglesia verdadera. Pues entonces, ¿cómo puedes acá decirnos que son de la iglesia? No puede nadie ser salvo. Nadie puede ser iglesia si no son salvos. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a regresar acá en el versículo que lo mostramos. Biblia Católica. El pasaje acá está. Biblia en Latinoamérica, Hechos 2:47. Aquí es donde estos predicadores católicos prefieren decir cualquier cosa, menos citar un texto claro, porque saben que no pueden con la Biblia. Biblia en Latinoamérica
Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No para que fueran salvos un futuro. Está diciendo a los que iban siendo salvos en ese momento, en tiempo presente. Se estaban siendo salvados las personas en ese momento. Por lo tanto, la iglesia del Señor está conformado por personas salvas. No que se serán salvos en el purgatorio, ahí en el cielo. No, está diciendo hoy en el tiempo presente, aquí en la tierra, hay personas salvos como en el tiempo pasado, allá con la iglesia, por ejemplo, como vimos allá en 1 de Corintios 15:2, Efesios 2:5, Efesios 2:8. 1 Timoteo 2:4 está hablando de personas que han sido salvados o que pueden ser salvos. Entonces, ¿cómo se puede sostener esto? Decir que no, es que nadie puede ser salvo. Porque Santiago 2:14 dice que por las obras, que la salvación es un proceso, es decir, vas en camino de salvación por tus obras. ¿Dónde dice Santiago 2:14? Santiago 2:14 no está enseñando. Santiago 2:14, la carta no fue mandada para que las personas fueran salvas por sus obras. La carta de Santiago fue mandada a personas que fueron salvos por la fe en el Evangelio y por su fe deberían de llevar frutos. Santiago exhorta a los cristianos salvos por la fe que den frutos, que se vean obra en ellos, para que lleguen a la salvación final, no para que se encuentren, no para que reciban el perdón de pecado, no para que la salvación del alma. No, está hablando aquí de personas salvas, deben dar fruto, deben ser obras como fruto de su salvación, fruto de su fe. Una persona que es fe, una persona que tiene fe, pero es que nosotros católicos tenemos fe, pues fe a tus muñecas, pero no tienes fe en Dios. Una persona, cuando Santiago 2:14 está hablando de la fe que viene del oír y el oír por la palabra de Dios, la fe que lleva a ser salvo, la fe que lleva al arrepentimiento, la fe que lleva a la convicción de pecado, la fe que lleva a reconocer sus pecados y reconocer a Dios o a Cristo como Salvador del mundo, ¿no? Entonces, esta fe verdadera los llevó a la salvación, como dice allá en Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por fe soy salvo. Por esta fe que los llevó a ser salvo, y esta fe que tenían ellos, que eran salvos, deberían de tener frutos o obras como fruto de su fe. Porque si un cristiano, una persona que tiene fe, que ha sido salvado, y que tiene fe y no tiene obras, no puede llegar a la salvación final. A eso se refiere Santiago, no está hablando para ser salvo, la salvación inicial. Aquí es donde se confunden los predicadores católicos, dicen, mira, ¿qué dice? Hay que hacer obra para ser salvo. Sí, pero ¿a qué te refieres de salvación? Pues quién sabe, pero ahí dice que es salvo. Es que tú no entiendes en qué tiempo está hablando. Entonces, ese es el problema de muchas personas, predicadores, donde cuando citan este pasaje, ellos hacen creer que la salvación es un proceso. Es decir, que la salvación se determina allá en el cielo, ¿no? Si vas al cielo o al purgatorio. Pero al final de cuentas los católicos van a ser salvos. No importa cómo vivan. Como quiera llegarán al purgatorio. Acá se le hacen misas, se le prenden sus velas. Hay que pagar cuantas misas y que se le rece. Ahí hay que invitarle a René Católico que nos haga tanto rezo allá, que nos pongan tantas velas para que nos saque del purgatorio con rezo, con rosario. Sale un alma del purgatorio, tan pronto suene la moneda, un alma brinca y sale del purgatorio y va al cielo. Es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Así que no importa, vivas como vivas, al final de cuentas llegas al purgatorio, no de toda gracia, y en el purgatorio se obtiene la santidad necesaria para ir al cielo. Allá en el purgatorio se obtiene la santidad. ¿Quién enseñó eso? Pues Platón y otros locos más enseñaron que la salvación o la purificación de pecados se encuentra en un lugar que se contradicen ellos, que ni siquiera saben dónde es ni qué es el purgatorio. Pero al final de cuentas, en el purgatorio se obtiene la purificación de pecado. Acá, si fuiste mentiroso, idólatra, borracho, lo que sea, no pasa nada. Al final de cuentas, vas a llegar al purgatorio y allá te sacamos con tantos rezos. Te sacamos de tantos rezos, te metemos, te vamos a meter al cielo.
con rezos, con indulgencias, con velas y con misas y todo lo que se te venga en gana, ¿no? Al final de cuentas, salvo siempre salvo. No vas a perder tu salvación. Pero la escritura ni siquiera está enseñando eso. La escritura en ninguna parte enseña que hay un lugar donde se ha de purificar los pecados. De lo contrario, la escritura enseña que aquí se debe de purificar los pecados. ¿En qué sentido? De lo que la persona debe limpiar, dejar de pecar para ser salvo. Para ser salvo. Así que vamos a terminar viendo los pasajes bíblicos. Romanos 8:24, fuimos salvos, tiempo pasado. Tito 3:5, nos salvó. Ayer nos salvó, antier o la semana pasada, Él nos salvó. Y en tiempo presente, ¿qué es lo que soy? En tiempo presente, Efesios 2:8, soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque Él me salvó, porque fuimos salvos, porque nos salvó, tiempo pasado. Entonces, ¿somos salvos? Sí. Tiempo presente, soy salvo. Y como soy salvo, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación. ¿Pero de qué estás hablando, apóstol Pablo? ¿Para qué le regañas a la iglesia de Filipo que se ocupen de su salvación si nadie es salvo? ¿De qué estás hablando, Pablo? Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Si los católicos dicen que nadie es salvo, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué van a ocupar su salvación si nadie es salvo, sino que serán salvos allá en el cielo? Romanos 5:10. Romanos 5:10, salvación futura. Seremos salvos por su vida. ¿Ves? Ahí dice que seremos salvos. No dice que somos salvos. Bueno, ¿qué le hacemos a los pasajes? ¿Qué hacemos con Romanos 8:24, Tito 3:5, solamente por decir algunos pasajes? ¿Qué hacemos que nos habla de una salvación pasada, que es la salvación inicial? ¿Qué hacemos con los pasajes que nos habla de la salvación presente, ¿no? Efesios 2:8, soy salvo. Ocupados otra salvación, tiempo presente. ¿Qué hacemos con esos pasajes? ¿Qué hacemos? ¿Lo botamos? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Nos hacemos de la vista gorda? ¿Y agarramos solamente algunos versículos donde diga que seremos salvos? ¿Y ya? ¿Y nos hacemos de la vista gorda como el católico que diga, no, es que aquí en la tierra nadie es salvo, nadie, solo los que están en la presencia de Dios? Es que no estamos hablando de eso, Señor. Estamos hablando de la salvación que Dios da aquí, no en el cielo. Romanos 5 dice, seremos salvos por su vida. ¿A qué se refiere Pablo a este pasaje? Dice que seremos salvos en un futuro, pero seremos librados de la ira de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, esta persona que dice que la salvación no es aquí, sino que la salvación está allá en un futuro, no sé, allá en el cielo, no sé en qué momento, ¿no? Cuando vas en camino al cielo, vamos a ver, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Acá está este hombre. Vamos a ver, ¿cuáles son los pasajes que utiliza este hombre? Está citando 1 Corintios 4:3. Y este pasaje no tiene nada que ver. No, pero ahorita vamos a ver el pasaje. Por ejemplo, a ver si está hablando de la salvación futura. Vamos a ver. Según esta persona, nomás que ya no quiso debatir, puso sus peros. Dice que la salvación es como subir una escalera, paso a paso. Vamos a ver vamos a abrir la Biblia. A ver si es cierto. Dice que la salvación es como una escalera. Cada día, cada instante de la vida es un escalón que hay que ir subiendo con mucha fe.
en que vas a llegar hasta arriba, pero también con mucho cuidado, que no te vayas a soltar y resbalar, que es en el pecado. Porque aunque algunos se puedan volver a levantar y comenzar a subir otros, en la caída se quedan. Por eso es importante estar despiertos y orando cada día para no caer. Vamos a ver, por ejemplo, está citando, dijimos, está citando 1 de Corintios 4, 3 y 5. Vamos a ver qué dice 1 de Corintios. ¿Qué dice este buen católico que anda por acá, no? 1 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice que la salvación... Bárbaro. 1 de Corintios capítulo, recordemos, el capítulo 3 está hablando de los ministros que van a ser probados como por el fuego. Como por el fuego, no por el fuego literalmente, ¿no? Está hablando de eso, que van a recibir recompensa. Recuerda que eso es lo que está hablando. De hecho, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 15, muchos católicos utilizan para argumentar de la falsa doctrina del purgatorio. Cuando 1 de Corintios está hablando de los premios que van a recibir o la recompensa que van a recibir los ministros de Dios. Eso habla. De hecho, hay que leer todo el capítulo 3. De hecho, desde el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 viene continuando hablando eso el apóstol Pablo. Y a veces lo que hacen los católicos es citar un solo versículo y insertan sus ideas locas en el pasaje y hace decir lo que no dice el texto. Y es por eso que mucha gente se confunde por ese lado. Entonces, para entender un texto, hay que leer todo el libro, toda la carta. Hay que leer del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para poder sacar el capítulo 4, para sacar el versículo 3 o 4. Yo debo entender tan solo el capítulo 3 y el capítulo 4. Hay que entender todo para poder entender un texto. Y lo que hacen esta gente no les importa entender todo el contexto. Agarran un solo versículo y comienzan a insertar sus ideas en el pasaje. Vamos a ver. Dice el versículo 1. Así pues tengan a los hombres como por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a leer en la Biblia católica mejor, vamos a ver. Porque este católico nos citó 1 de Corintios 4, 3. Vamos a ver en la Biblia católica. Por tanto, que nos tenga los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Aunque a mí lo menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso puedo ser justificado, no por eso quedo justificado. Mi juez, que es el Señor, así que no juzgue nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, eliminarás los secretos de Así que no juzgue nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá en manifiesto los designios de los corazones. En todo recibirá cada cual el Señor la alabanza que corresponde a cada uno. Bueno, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no está hablando de salvación del alma. Pablo está hablando de ser ministro, de que las personas lo estaban queriendo juzgar, de que era un mal ministro, que eran juzgados por las personas de ser un mal ministro. No, está hablando de salvación del alma. Así que el capítulo 4, para poder entender, hay que entender el capítulo 3 y el capítulo 2. Está hablando de los ministros de Dios que van a entregar cuenta al Señor, pero no está hablando de salvación del alma. Lo que está diciendo acá en el capítulo 4, por ejemplo, si leemos la traducción lenguaje actual, dice, ustedes deben considerar como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes de Dios que tenían secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se pueden confiar en ellos. Está hablando de los ministros, de los que predican. A mí, en lo personal, no me importa si ustedes o el Tribunal de Justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Está hablando de su ministerio. No está hablando de su vida pecando, robando. No, está hablando de su ministerio, si estaba haciendo bien o no. Porque recuerde que los corintios estaban peleándose. Algunos de Apolo, algunos de Cefas, todo eso. Estaban divididos ellos, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta para poner en orden. Todos somos ministros de Dios, no pongan nuestra mirada en nosotros, somos de Cristo. Todo eso, ¿no? Ya cuando llegan del capítulo 3, está diciendo que los ministros van a recibir recompensas según el trabajo de cada uno. Y ya en el capítulo 4 viene hablando de lo mismo. Así que el versículo 3 dice,
A mí, en lo personal, no me importa si ustedes o en el tribunal de justicia de este mundo se pone a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo, aunque no recuerdo haber hecho nada malo. Eso no significa que yo esté de todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho de juzgarme es Dios. Así que este pasaje no está hablando que si va al cielo o no. Está hablando de su ministerio. Este pasaje no está diciendo que la salvación se gana paso a paso, paso a paso. Nada que ver con el pasaje. Así que este hombre que nos puso acá, ya tiene rato, que nos puso acá para poder decir que la salvación se gana poquito a poquito, es como si fuera una escalera, es un proceso, tu salvación paso a paso, ten cuidado, no vayas a caer. Es cierto que hay que tener cuidado de no resbalarse, eso es verdad. Pero nada que ver con 1 de Corintios capítulo 4, así que no es verdad. 1 de Corintios capítulo 4 no está diciendo que la salvación se gana paso a paso. 1 de Corintios capítulo 4 está hablando de ser juzgado, de ser un ministro, de ser un buen ministro o un mal ministro. No está hablando de salvación del alma. Nada que ver, está fuera de contexto el pasaje, ¿no? O lo que está diciendo este hombre. Por lo tanto, de hecho es lo único que pudo aportar para decir que la salvación se gana es la única forma de defenderse, ¿no? Pero te das cuenta que los pasajes que utilizan ellos siempre es así. Utilizan los pasajes para torcerlo y hacerlo decir lo que no dice el texto. Y eso es ser deshonesto, ¿no? Siendo católicos, son deshonestos. Imagínate con nosotros, y estando en la misa, enseñando, cuando son maestros, dan una enseñanza o dando un discipulado a su gente. ¿Qué locura estarán diciendo ellos, ¿no? Entonces no se trata de decir lo que yo creo, defender lo que yo creo, se trata de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, porque eso se trata de nuestra salvación, se trata de la salvación de las personas, porque si se trata de mi salvación o de proteger algo, pues no tiene caso de meterse aquí, ¿no? Entonces yo creo que estas personas ni siquiera son honestos a la escritura, así que vamos a cerrar diciendo que la iglesia está conformado por personas salvos. Así que lo siento, amigos predicadores católicos, maestros católicos, no los feligreses, porque los feligreses católicos, muchos de ellos, pues, ni cuenta se dan esto, ¿verdad? Ellos a veces ni le va ni le viene esto, ¿verdad? Ellos solamente van a misa y están cumpliendo nomás como un rito, ¿no? Ir a misa, escuchar un poco el padrecito lo que dice, lo entiendas o no, hagas caso, vale un comino, ¿no? Mientras que se acabe la misa y te vienta agua bendita y vayan en paz, hijos míos, y con eso, ¿no? Ya sales contento de la iglesia, como que bendecido, y sales para ser igual, para ser borrachote, ser mentiroso, mujeriego, y hacer todo eso, ¿no? ¿Hay un cambio? Claro que no hay un cambio, solamente la conciencia se limpia un poco, ¿no? Engañándose a uno mismo. No hay cambio. Por eso mucha gente católica están creyendo algo, lo que ellos no entienden. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Para ellos no tienen necesidad de entender las cosas, porque ellos creen que ya están en la verdad, porque así se le fueron enseñados. Mucha gente piensa, ¿no? Es que ya estamos en la verdad. Esta es la verdadera religión. ¿Y quién te lo dijo eso? ¿Cómo concluiste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que estás en la religión verdadera? ¿Cómo llegaste a concluir, decir, estoy en la iglesia verdadera? ¿Cómo lo concluiste? Lo concluye escuchando a un sotanudo ahí, ¿no? Que está vestido de el sacerdote, el monaguillo, los que se encargan de la iglesia, el papa, el sacerdote, porque lo dijeron ellos y hay que creerle ya. No se trata de eso, se trata de creer algo, pero hay que investigar. Todos tenemos derecho de investigar. No estamos obligados a creer a ciega a una religión que por años han engañado. Por años nos han vendido la palabra de Dios, porque nada es gratis en la iglesia católica romana. Si un católico dice, sí, pero los protestantes también cobran, yo dejo de decirle, si un protestante, si un evangélico cobra por predicar, ese es un apóstata, ese
es un sectario. Esa persona no es de la iglesia de Cristo, es un falso. Si un pastor vive de la iglesia, si un pastor cobra por predicar, roba, pide diezmo en la iglesia, ese es un falso. Nosotros no nos da miedo de denunciar a esos pastores o predicadores que cobran por predicar, por enseñar en las campañas, en las iglesias. Si los pastores cobran por predicar, son falsos y no nos da miedo, no nos tiemblan la mano por denunciarlos. Pero el católico no es capaz de denunciar su párroco, no es capaz de denunciar lo que hay adentro de la iglesia, no es capaz. ¿Por qué? Porque están cegados, son personas que no les interesa la verdad. Así que si una persona cree que está en la verdad, la pregunta es ¿cómo concluyó que está en la verdad? ¿Por la escritura? ¿Por el papa? ¿Porque lo dijeron? ¿Porque creyó y ya? Deja decirte, para poder concluir, nunca tienes que dejar la escritura. La misma palabra de Dios te va a enseñar quién está en la verdad. Lo que crees y lo que practicas es o no es correcto, sin importar quién lo diga. Por eso dijo Pablo, si un ángel del cielo, o uno de nosotros, o un predicador católico, defensor católico romano, no importa quién sea, dice el apóstol Pablo, no importa, un ángel del cielo, la Virgen María, el Papa, el magisterio, el sacerdote, el defensor René católico, no importa quién sea, dijo el apóstol Pablo, que sean anatemas si traen un evangelio diferente. Pablo fue tan claro donde él dijo, si alguno viene predicando un evangelio diferente que hemos predicado, que sea anatema. Por lo tanto, el evangelio falso que lleva a la salvación, una salvación falsa, es el bautismo de niño. Citando San Juan capítulo 6, el que come mi carne, bebe mi sangre, hay vida eterna. ¿Ya ves? Participar en la Eucaristía hay vida eterna. Ese es un falso evangelio porque no se debe entender así, porque están interpretando literalmente cuando son metáforas. Y aquí es donde se equivocan esta gente, ¿no? Así que es un evangelio falso. Estar sometido al Papa, hay salvación. Rechazar los dogmas marianos, no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación. Así que la salvación está dentro de la Iglesia Católica Romana. Y Pablo dijo, cualquiera que venga y traiga un evangelio diferente que hemos predicado, sea anatema. Y eso es un evangelio falso. Es una buena noticia, pero falsa. Y es lo que está predicando muchos católicos. Así que la persona tiene decisión de a quién creerle. Creerle a Dios a través de su palabra o creerle una religión que por años ha estado engañando a mucha gente. Que por años mantuvo la Biblia oculta. La Biblia estaba oculta por la misma Iglesia Católica Romana. Nadie podía tener una Biblia en aquel tiempo. Persona que tuviera una Biblia en aquel tiempo era declarado hereje y lo quemaban, lo castigaban, lo torturaban y lo mataban. Todo por tener una Biblia. Porque solo ellos podían leer una Biblia, solo ellos, el sacerdote, el papa, solo ellos, pero nadie más. Y las misas eran en latín. ¿Quién carajos iba a poder entender esas cosas? Y les benefició mucho engañando a la gente. Y es por eso en aquel tiempo la gente creyeron a ciega esta religión. Desde que llegaron acá, engañaron con imágenes, con misas, con rezos, con purgatorios, confesión de pecados y con misas, todo con dinero. Y la gente creyeron a ciega, porque eso dependía de su salvación. Y la gente noble, gente adulta, gente mayores de edad en aquel tiempo, de buen corazón, querían buscar a Dios, querían ser salvos sus almas, amaban a Dios y querían obedecer y servir a Dios. Lo hacían a la ignorancia. Todo por la falsa religión católica. La Iglesia Católica Romana por años ha estado engañando. Y es lamentable que en estos tiempos, en este siglo, ¿cómo es posible que la gente siga cayendo en el engaño? Cuando hoy tenemos muchas herramientas, tenemos facilidad de descubrir la mentira de Roma. Tan fácil es como abrir el internet,
Sencillito, meterte en sus páginas. Conocer la historia es tan sencillo hoy en día. Lamentablemente mucha gente católica, como no le gusta eso, le gusta que le engañen, no quieren descubrir la verdad. No quieren descubrir la verdad en estos tiempos, que estamos en un tiempo avanzado de la tecnología. Ya no tenemos que ir a España, ya no tenemos que ir a Roma, ya no tenemos que ir al Vaticano para preguntarle, oiga, señor vicario, ¿usted es falso o es verdadero? ¿Esta iglesia es verdadera o falsa? ¿Qué me dice, señor Papa? Ya no tenemos que ir a Roma, ya no tenemos que ir a España para averiguar si la Virgen es verdad o no. Ya no, tan solo ve al ciber. Abre la computadora, investiga. Fácil, hoy en día podemos descubrir la mentira de Roma. Pero lamentablemente mucha gente religiosa, fanática, siguen adorando, creyendo, venerando a las estatuas que le ha traído mucho beneficio a la Iglesia Católica Romana. Como en 1517 le trajo mucho beneficio el engaño del purgatorio. Así, para poder levantar a San Pedro, para levantar ahí en el Vaticano, la Basílica de San Pedro fue levantado a base de engaños, vendiendo la salvación, vendiendo el cielo. Esta religión que supuestamente es la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que esta religión, en ella está la salvación, engañó mucha gente como hasta el día de hoy. Engañando a la gente, dice, ¿qué creen? El Papa ha mostrado clemencia hacia ustedes. Ahora les otorga una salvación. Nomás que caiga la del Puebla. Móchense la del Puebla. Tan pronto que caiga una moneda en el cofre, un alma sale del purgatorio. ¿Quieren que sus familiares dejen de sufrir en el purgatorio? ¿Quieren que sus familiares descansen un poco en el purgatorio? Pues sí, pues cáigale la del Puebla. Y nosotros sacamos las almas de sus familiares del purgatorio. Nosotros los sacamos y los sentamos que descansen del castigo, porque en el purgatorio están siendo castigados. Y para que ya no sean castigados, póngase la del Puebla y nosotros nos encargamos. Y además, los sacamos del purgatorio. Échale billete. La Basílica de San Pedro fue levantado a base de engaño del purgatorio. ¿Cómo es posible que la gente crea que esta iglesia es la iglesia verdadera? Yo no digo que la iglesia metodista, bautista, testigo de Jehová es la iglesia verdadera. No, la iglesia son personas que han sido salvados por la gracia de Dios. Son un grupo de personas que han sido justificados por la fe. Ayer, hoy y mañana. Son personas que van a ser salvos mañana. Son personas que fueron salvos hoy, que fueron salvos ayer. Son un grupo de personas que forman parte del cuerpo de Cristo por la fe en Él. No por pertenecer a una religión, no por el bautismo, ni confirmación, ni primera comunión, sino a través de recibir el perdón de pecado. Y el perdón de pecado no se recibe a través de un sotanudo. El perdón de pecado que Dios da es a través de un arrepentimiento genuino, así como nos muestra las Escrituras. No hay ninguna evidencia bíblica que la salvación dependía de un hombre, sino que a través de Jesucristo, a través del Señor Jesús. Así que terminamos Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Dónde está el católico que dice que nadie es salvo? ¿Te das cuenta cómo caen en contradicción? Y es verdad, un católico que niega la salvación y que dicen que no son salvos, son sinceros, están diciendo la verdad. Están diciendo la verdad que no son salvos, porque no son cristianos, porque no pertenecen a la iglesia de Dios. Ellos no son cristianos, son marianos romanos, por lo tanto no son cristianos. Y es por eso que el católico no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque no es cristiano, no ha sido justificado por la fe. Ha rechazado el evangelio de salvación. No pertenece al cuerpo de Cristo, su cabeza no es el Señor, su cabeza es el Papa. La iglesia verdadera tiene una cabeza, como dice Efesios 5:24, Efesios 5:25. La iglesia es el cuerpo y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y la católica romana, su cabeza es el Papa.
porque no son cristianos, no son de la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia verdadera está conformado por personas salvas. ¿Los católicos son salvos? No, porque no son cristianos, no pertenecen a la única iglesia verdadera. Aunque tomen Mateo 16 y 18, Mateo 16 y 18 y dice que somos los católicos romanos, no, déjense de payasadas. No, eso no aplica a los que le rinden culto, a las estatuas. No hay ninguna sola evidencia. Primera, Macabeos, sabiduría, Baruch, está diciendo que personas que cargaban y le rezaban a las estatuas eran paganos. ¿Y quién es el que hace hoy en día eso? Los católicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por los que han de ver nuestra transmisión. Hasta aquí cerramos hoy en esta noche. Hasta aquí terminamos. Espero en Dios que ojalá... yo sé que mucha gente no se sienten ofendidas, pero no hay forma de decirle una verdad. Yo creo que la verdad siempre ha dolido y la verdad duele. Y es por eso que muchos prefieren ignorar, ¿no? Porque eso lleva mucha responsabilidad. Creer en Dios implica muchas cosas. Ser cristiano implica muchas cosas. Ser cristiano, hacerse de la vista gorda las cosas de Dios, pues eso cualquiera lo puede ser, ¿no? Pero ser cristianos implica muchas cosas. Una de ellas es creer solo lo que Dios ha dicho y practicar solo lo que Dios ha dicho. Y eso va en contra de la creencia de muchas personas. Eso va en contra de la creencia católica romana. Y yo creo que la invitación es eso, ¿no? Que la gente, antes de determinar algo, de decir que están en la verdad, pues investiguen, averigüen. Hay que averiguar primeramente cómo concluiste que estás en la verdad. ¿Cómo lo concluiste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que estás en la verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por tus abuelos? ¿Por tus padres? ¿Porque sí y ya? ¿O porque estudiaste? ¿O porque fuiste a la escritura? ¿Investigaste que la verdad de la religión verdadera, el cristianismo verdadero, tiene que ver con la palabra de Dios? ¿O tiene que ver con el Papa, con la Iglesia Católica Romana, todo eso? Muchas gracias, hermano, gracias por estar acá. Bendiciones. Si Dios quiere, como que vamos a andar compartiendo un poco más mañana por este medio que utilizamos, esperando que sea de bendición. Muchas gracias, mi querido hermano Jaime Elizondo, gracias por estar acá. Bendiciones a todos y espero que ha sido de bendición, ¿no? El mensaje que lo que hacemos no es otra cosa ni confundir a la gente, sino que ojalá que la gente reflexione y hagan conciencia, ¿no? De que no se trata de ir a una iglesia, no se trata de pertenecer a una religión, se trata de tu alma, se trata de la palabra de Dios. De eso se trata siempre, siempre de la palabra de Dios. No se trata de que nuestros padres nos inculcaron y que nos enseñaron así y debemos de creer a ciega. No se trata de eso, porque nos vamos a encontrar una sorpresa ahí en el cielo. Aquí no importa. Aquí no importa, ¿no? Lo que digan los demás. Tiene que ver con la palabra de Dios. Así que esperemos que este hombre no se le quite el coraje, porque me parece que es algo personal que trae René Torres, defensor de las muñecas. Parece que está muy molesto conmigo, porque sabe que lo que digo o lo que decimos nosotros los evangélicos es verdad. Y por eso salió este hombre tirando acá un poquito de palabritas, ¿no? Que somos falsos, que somos todo. Pero pues este hombre ni siquiera puede responder bíblicamente, ¿no?
que tome un estudio realmente, pero pues lo que hace es repetir lo que en su iglesia, ¿no? Es todo lo que hace este hombre. Este hombre dice, las buenas obras es un cristiano, las buenas obras de un cristiano no son el resultado de una respuesta a fe viva. Las buenas obras son el resultado de una fe correspondida por el hombre, gracias a la iniciativa de Dios. No estás, pues, como él dijo, estás borracho. Bueno, yo le puedo decir también, este hombre está atarantado, ¿no? Porque pues está diciendo cosas que la Escritura está hablando. La Escritura, cuando enseña en la Biblia, las buenas obras de un cristiano es el resultado de la fe. Una persona que no tiene fe, ¿cómo va a dar buenas obras? De hecho, contradice Romanos. Romanos dice, cuando éramos personas malas, no podíamos dar ninguna buena obra. Nada. Entonces, pero bueno, esa es la... Hasta que terminamos, muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que si son salvos, pues son hijos de Dios. Si son salvos, pertenecen a la iglesia de Cristo, sin importar en qué lugar estén, en qué tiempo están y en qué edad, ¿no? La salvación no depende de una religión, la salvación no depende de la Iglesia Católica Romana, no depende del sacerdote, no depende del monaguillo, no depende de un pastor, la salvación depende de Dios. La salvación viene de Dios, recuerden siempre eso. No se trata de confesar tus pecados, no se trata de pertenecer a una iglesia, no se trata del bautismo de niño, no se trata de la Eucaristía, ni tampoco se trata de la misa. Se trata de Cristo, porque Él es el que nos justificó, nos salvó, Él es el que nos santificó. De hecho, la Escritura dice que Él vino a reconciliarnos, ¿no? Entonces, la reconciliación tiene que ver con el pecado. Dicen, una persona no puede ser reconciliada con Dios si no reconoce su pecado. Y eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, estas personas, cuando dicen que no son salvos, lamentable, ¿no? Lamentable. Entonces, yo no puedo ser católico. No puedo ser católico porque no voy a ser salvo. Porque si yo estoy buscando mi salvación, y me hago católico, pues me mandan al purgatorio o me mandan al infierno, y no es así. Entonces yo estoy buscando mi salvación, y la salvación está en Dios, está en Cristo. Está en Cristo, no está en la religión católica. Es mejor que salgan de la religión católica. De hecho, es la invitación, ¿no?, que hacemos de la gente antes de ir a la iglesia evangélica, antes de ir a una iglesia católica. Primero siéntense, escuchen muy bien, estudien la Biblia, lean la Biblia, no se dejen picar los ojos. Hay gente que dice, es que ustedes traen su Biblia mochada, sus Biblias de ustedes son mochadas. Mire, yo traigo la Biblia católica, aquí está, que bueno, ya está muy utilizada, ya casi rota, porque yo sí la leo. Acá no vas a encontrar en esta Biblia que te mande a la iglesia católica romana, ni que te mande a la iglesia bautista metodista. Esta Biblia, ¿sabes lo que te dice? Te dice que eres un pecador, que eres enemigo de Dios, que si tú mueres en tus pecados vas a ir al infierno. Y luego dice que hay una buena noticia. La buena noticia es que vino un hombre que murió hace 2000 años. Aquí dice, que yo, dice Romanos 5:8, siendo pecador, alguien murió por mí. ¿Quién? Jesús. Al que no cometió pecado, por mí se hizo pecador. Él pagó el precio de mi pecado. Aquí dice, bueno, ya entendí eso. Y dice aquí que todo hombre, toda persona que ha cometido un pecado no es hijo de Dios, sino que está separado de la gloria de Dios. Y si muere esta persona, no va a ir al purgatorio, ni tampoco al cielo, va a ir al infierno. ¿A dónde dice? Esta Biblia católica romana. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma Biblia católica romana dice que para poder ser salvo tienes que arrepentirte. Pero este arrepentimiento viene por la fe en Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 hasta versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo se invoca el nombre del Señor? Se invoca a través de escuchando el Evangelio, creyendo el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Y esta escritura dice que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Esta Biblia dice que la salvación se encuentra solo en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no está en el bautismo de niño, estar sometido al Papa, en la Eucaristía, nada de eso. No vas a encontrar ninguna parte donde diga eso. Los pasajes que citan los predicadores católicos manipulan los pasajes, manipulan los versículos, hacen decir lo que no dice, hacen una exégesis. Por lo tanto,
esta Biblia, si no lees, si tú eres católico y no lees tu Biblia, te engañan fácilmente. Un católico instruido por la Biblia católica, será difícil que lo engañe. Será fácil que salga de la católica romana. Será fácil. Yo leo la Biblia católica romana. Y esta Biblia no me lleva a mí a ser católico. Esta Biblia católica no me lleva a confesar mis pecados al sacerdote. Esta Biblia católica no me lleva a que yo bautice mis niños. Esta Biblia católica a mí no me lleva a primera comunión y confirmación, ni el casamiento a través del sacerdote. No me lleva hacia eso porque no hay nada de eso. Esta Biblia me dice que cree en Jesús y serás salvo tú. ¿Qué Dios demanda? Arrepentimiento. Por lo tanto, si un católico no lee la Biblia, es presa fácil del sacerdote, es presa fácil de los catequistas que andan ahí echándose la bola ahí, ¿no? Son presa fácil esas personas. No son honestos, no les interesa tu salvación, ni siquiera te conocen, ni le importa tu salvación. Ellos son religiosos, algunos buscan puro billete. ¿Qué debe ser una persona? Antes de concluir y creer que está en la verdad, vaya y lea su Biblia. Si no lee la Biblia católica, usted está creyendo a ciegas las cosas. Usted es un católico creyendo las cosas a ciegas. Y no es así. No es así. Por lo tanto, no se deje engañar. Ya basta, ya estuvo. Ya nos engañó la Iglesia Católica Romana durante años, durante más de 500 años. Nos ha engañado aquí en México. ¿Cómo es posible, teniendo tantas herramientas, sigamos cayendo al engaño de esta religión? Abran los ojos. No se dejen engañar por gente que muestran aparentemente piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Si hay pastores que engañan, son pastores falsos. Si hay predicadores evangélicos que engañan, son apóstatas, son falsos, no pertenecen a la iglesia de Cristo. Si hay sacerdotes, de hecho los sacerdotes, los católicos, los maestros que engañan, no son de la iglesia de Cristo. Feligreses católicos, vayan a misa, no crean a ciegas, no digan amén. Primeramente investiguen para poder saber en dónde estás parado. Gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Jaime, muchas gracias, bendiciones querido hermano. Que Dios te bendiga y que descanses.